Bueno, tenemos con nosotros aquí ya al doctor Subero Isa, Jorge Subero Isa, quien ya es un contertulio nuestro desde mucho tiempo. Ustedes saben que él fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y un experto en asuntos jurídicos y judiciales especialmente. Y por eso lo hemos invitado, porque el país está en estos momentos abocado a la renovación del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, justamente, pero también del Tribunal Constitucional. Y por el Tribunal Constitucional es que ha comenzado el Consejo de la Magistratura a sustituir, a revisar unas 4 vacantes que quedan ahora. Ya se ha hecho un proceso inicial que todos ustedes saben, se convocó a que se presentaran candidaturas, se han presentado, se han depurado y ahora tenemos ahí unas 47 personas aspirando a 4 cargos. ¿Qué le parece este proceso, doctor? Pero muchas gracias otra vez más aquí con ustedes y me siento realmente muy complacido de compartir el programa con ustedes dos. Bueno, yo creo que el proceso de selección de los jueces que van a integrar esta reestructuración del Tribunal Constitucional ha llamado mucho la atención y se manifiesta por la cantidad de postulantes que ha habido. Se han cerrado creo que con 47. Pero se inscribieron más de 100, 106. Y se inscribieron muchos, o sea, hubo una depuración, no sé con cuáles criterios, pero sí hubo una depuración, una preselección. Y yo creo que de ahí hay personas que necesariamente han de componer un excelente tribunal constitucional, por lo menos los 4 que van a ser objeto de designación. Lo que aspiramos es que realmente sean selectos, o seleccionados, mejor dicho, con el mayor criterio, el mejor criterio, y que sean personas que realmente vayan a aportar algo a la justicia constitucional de la República Dominicana. Sí, a propósito de ello, Josefa Castillo, diputada y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando se dio a conocer que habían sido 47 los preseleccionados, ella produjo unas declaraciones que deberían llamar la atención de la sociedad. Y es que ella está diciendo que entre esos preseleccionados los hay con conocida militancia política. Ella dice específicamente, tenemos casos de activismo recientes, que eso real y efectivamente no debe ser. De hecho, la sociedad sabe quiénes son, pertenecen y son activistas de una manera eufórica del partido de gobierno. No sé, como ciudadana a mí me preocupa, porque ¿qué es lo que estamos reclamando? Estamos reclamando una justicia independiente. Entonces, ¿puede haber justicia independiente con activismo político? Mire, lo ideal es que esas personas, las personas seleccionadas, sean lo más equidistante posible del partidismo político. No de la política, porque es imposible, pero sí del partidismo político. Ahora, no debemos de olvidar que se trata posiblemente de la selección más política de órgano alguno que tenga la República Dominicana, porque el Tribunal Constitucional es un órgano 100% político, porque la materia que maneja, la materia que le da razón de ser al Tribunal Constitucional es una materia eminentemente política. El que se seleccionen personas con ciertas ideas o que sean partidarios, que tengan algunos partidos, que tengan alineados algunos partidos, yo creo que no debería ser. Ahora, ¿ocurrirá así? No. A mi modo de ver, lo que se va a seleccionar son aquellas personas donde resulte sean fruto de la mayoría de los votos que estén en el Consejo, independientemente del criterio. Pero, ¿cómo? Bueno, pero es que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano desigual. Totalmente. O sea, son 8 miembros. Entonces, de los 8 miembros, la representación que hay distinta a la voluntad, a las conveniencias del partido de gobierno, son 2. Son 2 y el gobierno en representación son 6. No hay duda.
Y ahora son más. Ahora la representación de oposición es mucho más que en años anteriores. Mire, se va a imponer la mayoría y obviamente la mayoría la tiene el gobierno. la tiene el gobierno. O sea, no soñemos que van a ir a buscar a una persona totalmente independiente. Ahí no llega absolutamente nadie que no lo propongan alguno de los 8 que componen. Pero, por ejemplo, con ese mismo Consejo Nacional de la Magistratura, bueno, no puedo decir con ese mismo porque ha sido modificado la composición respecto al año 1997, cuando usted casualmente fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pero los que no eran del gobierno estaban también en minoría. Sin embargo, de ahí surgieron jueces con alta credibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre ese Consejo Nacional de la Magistratura y lo que tenemos ahora? ¿Cuáles son las diferencias? La integración de antes. Claro, le voy a dar un ejemplo. Le voy a poner varios escenarios. Del 97, en el 2003, que fue o el 2001, con Hipólito Mejía, y el de ahora. Le voy a poner. En el primer escenario del 97, el único voto que tenía el presidente de la República era el de él, Leonel Fernández. Tanto es así que Leonel no me propuso a mí como presidente de la República. Como presidente de la Suprema. Perdón, como presidente de la Suprema. Sin embargo, lo eligieron como me eligieron, o sea, se impuso la mayoría. ¿Por qué? Porque era una integración donde el presidente del Senado, de una manera o de otra, era Amable Aristicato, que era de oposición. El otro representante del Senado era doña Milagro Ortiz Bosch. De la oposición. De la oposición. En la Cámara de Diputados estaba el ingeniero Peguero Méndez, que era de la oposición. El otro diputado lo era Kiko Francisco, recuerdo el apellido ahora, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Contín, y el magistrado Amadeo Julián. O sea, esa integración de ese Consejo Nacional de la Magistratura realmente era de esperarse que se iba a escoger lo que mejor podía escogerse en ese momento, independientemente de que recuerden ustedes quiénes eran los testigos. Era la Iglesia Católica, todas las iglesias evangélicas, protestantes, etcétera, los empresarios. O sea, hubo una presencia masiva porque los políticos dominicanos entendieron que era una buena oportunidad. Además, había un deseo y una necesidad de transformar la administración de justicia. Y eso ocurrió. ¿Qué pasó en el 2011? O en el caso de Hipólito Mejía. En el caso de Hipólito Mejía ocurrió más o menos lo mismo, donde la integración estaba en manos del presidente de la República. Sin embargo, se seleccionaron 3 excelentes jueces, que algunos con sus tendencias políticas, como el caso del magistrado Pedro Romero Confesor, que venía del Partido Reformista, pero nadie podía objetarlo por ser un caballero, un hombre de honor, un hombre honrado. El magistrado Darío Fernández, que venía de la carrera judicial, y el magistrado José Enrique Hernández Machado, un hombre independiente y que todo el mundo lo consideraba. En el 2011 fue totalmente distinto a lo de ahora. Vamos a comparar lo más inmediatamente cercano, que es el 2011 con lo que ocurre ahora. ¿Qué ocurrió en el 2011? Que yo era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, presidente de la República, el presidente del Senado, que era del mismo partido del presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados del mismo partido del presidente de la República, 2 representantes, uno de la Cámara de Diputados y otro del Senado, que no eran de la oposición, sino que eran aliados del partido de gobierno. Del partido de gobierno. Solamente habíamos 2. Ahí va suave el poder ejecutivo. Solamente habíamos 2, que era el magistrado Víctor José Castellano y yo, que realmente éramos independientes. Ahora, bueno, ahora es distinto. Ahora tenemos ahí por lo menos 2 voces de oposición, José Ignacio Paliza y la diputada Josefa. Que tendrán derecho a hablar ahí, pero no van Tienen derecho a hablar. Sí, porque es 6-2. O sea, el llevar la oposición es importante. Se le tolera. Sí, es importante. Pero en definitiva,
Usted dice no hay que tener mucha esperanza en que va a ocurrir algo similar a lo que ocurrió en el 97, porque este Consejo Nacional de la Magistratura está dominado por un partido que no va a desaprovechar esa oportunidad. Sin embargo, ese partido tiene contradicciones y se dicen que ahora es probable que salgan algunos que se consideran cercanos al expresidente Leonel Fernández para que entren otros más cercanos o más obedientes al presidente Danilo Medina. Más obediente. ¿Qué usted cree? En la República Dominicana es un proceso natural. Es más, yo soy de los que digo que no hay en la República Dominicana ningún presidente que no haya querido tener El control. el control de la administración de justicia y humanos. Y yo creo que prácticamente todos los poderes. Entonces, aquí no va a ser la excepción. Yo dije hace mucho tiempo que el resultado de este proceso de selección de los jueces, tanto del Tribunal Constitucional como de la Suprema Corte de Justicia, se va a imponer lo que desde el presidente de la República quiere que ocurra. A él es que hay que reclamarle entonces. A él es que hay que reclamar. A él es que hay que reclamarle. Magistrado, en el 97, estamos hablando del 97, aquí se inició una reforma judicial que contó con el respaldo de amplios sectores del país, que usted ha dicho, la misma conformación de la Suprema Corte de Justicia en ese entonces fue resultado no solo de los políticos que intervenían, sino también de la presión que hacía la sociedad a través de los organismos del empresariado, de organizaciones no gubernamentales, etcétera. Y bueno, ese proceso avanzó. Pero ahora otra vez la justicia aparece sentada en el banquillo de los acusados como una de las instituciones que ha perdido credibilidad, que tiene muy poca credibilidad y se le considera como parte del problema que hay que resolver para que la democracia dominicana se fortalezca. ¿Cuál es su balance? ¿Cuál es su opinión con relación a esto? Mire, ustedes saben, y yo lo he dicho aquí varias veces, que no me gusta por un asunto ético emitir ninguna valoración sobre la actual administración de justicia en la República Dominicana. Pero es necesario, escúcheme, es necesario, y por eso yo se lo pregunto, porque aquí hay pocas voces autorizadas para hablar sin estar pensando en sus propios intereses sobre lo que pasa en un sector tan importante como la justicia dominicana. Y usted es una de esas voces. Yo voy a hablar de manera indirecta. Yo voy a decir lo siguiente. Yo presidí la Suprema Corte de Justicia durante 14 años y medio. En esos 14 años y medio, los partidos políticos, el sector empresarial, la sociedad civil, la iglesia, había eliminado de como agenda, como objetivo, la reforma judicial. Lo que significa que de una manera o de otra, el tema pasó. El tema pasó y la gente estaba más o menos conforme. Fíjense que lo que se abogaba en esa época, de esos 14 años y medio, era que se mejorara, no que se produjeran cambios. Pero ya en los últimos años de su gestión, ya comenzaban a surgir voces exigiendo mayor eficiencia a la justicia. Mayor eficiencia como está ocurriendo. Y siempre, yo creo que cuando yo hablaba de la segunda ola de reforma judicial, precisamente... Usted mismo habló de la segunda ola. Lo que ola. yo abogaba era por una mayor eficiencia, porque éramos independientes, ok. Éramos la Suprema Corte de Justicia más independiente que pueda haber existido en todo el área. Pero la gente se seguía quejando de que la justicia era mala, y que la justicia era cara, que la justicia era lenta, que no era eficiente. Y se produjo un retroceso. Bueno, yo creo, perdón, las cifras de los reclusos, de los internos, como se dice ahora, en las cárceles, ha aumentado espectacularmente con respecto a lo que fueron esos años, 97, 98. Siempre va a existir, se cree, la mora judicial, pero ¿qué está pasando ahora con tantas computadoras? ¿Qué está pasando? No vamos a hablar ni siquiera de la calidad de la justicia, sino de la eficiencia. ¿Por qué se están acumulando los procesos y el resultado están ahí, en la cifra del número de internos? Mire, se han hecho que si yo cuántos estudios sobre ese asunto relativo a la mora y las causales de las moras. Yo soy de los que creo que aquí la gente, en términos llanos, entiende que una buena administración de justicia es cuando hay mucho preso. O sea, si no se dicta prisión contra una persona, la justicia es mala. O sea, hay una tendencia a reclamarle a los jueces mayor
encarcelamiento a la persona. La gente no se conforma con una medida económica de otra naturaleza, no, se conforma con cárcel. Y posiblemente eso ha permeado en el ánimo de los jueces, independientemente de que no hay una rapidez, un aceleramiento en el conocimiento de los procesos, entonces se produce un cuello de botella. Se produce un cuello de botella, o sea, hay mucha cantidad de presos, eso que usted dice, presos preventivos, presos esperando el juicio de fondo y sin embargo permanecen presos. Yo creo que hace falta realmente un cambio, una transformación, pero para eso tiene que involucrarse toda la sociedad. ¿Cuál fue el éxito de la Suprema Corte del 97? ¿Cómo se preguntan ustedes que llega a ser juez de la Suprema Corte de Justicia un Julio Ibarra Ríos? La presión social. O una Margarita Tavares. O un Julio Genaro Campillo Pérez. O un Juan Luperón Vázquez. O un Julio Aníbal Suárez. Una Rosa Berger, Arita Berger. O sea, ¿cómo es posible que se integrara una Suprema Corte de Justicia en esa época con la calidad de esa gente? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues simplemente los políticos han querido dominar y los políticos han querido predominar. La razón por la que me sacaron a mí de la Suprema Corte de Justicia fue una razón eminentemente política. No tuvo ninguna otra justificación. Pero quizás lo más grave de eso es que usted no ha escuchado absolutamente a nadie diciendo que en la Suprema que yo presidí las cosas funcionaban mejor. Nadie lo ha dicho. Porque yo entiendo que... Pero sí ha habido, magistrado, y a usted le consta, un amplio movimiento social, de movilización social, reclamando sanciones contra la corrupción y denunciando la impunidad. Y cuando se denuncia la impunidad frente a los actos de corrupción, se está implicando a la justicia en esto, porque la verdad es que somos huérfanos de sentencias o de casos que llegan a su fin, de los que llegan, de los pocos o los muchos que llegan a los tribunales. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en los últimos tiempos, hasta jueces señalados por otros jueces como responsables de actos bochornosos, de soborno, de complicidad, con situaciones, y todo sigue igual. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la justicia no actúa frente a estos casos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que actúe? Actuar. Actuar. O sea, yo creo que en gran medida, hubo en una ocasión que se le atribuyó al Ministerio Público la responsabilidad del no sometimiento de la corrupción. De una medida u otra ya el Ministerio Público se ha sacudido y le ha endosado a la Administración de Justicia la toma de decisiones. Con los asuntos de corrupción, yo siempre he dicho que la República Dominicana no se va a combatir ni a corregir el asunto de la corrupción hasta que no cese la impunidad y la complicidad que rodea todo. Para mí, la corrupción es lo más fácil de combatir, o por lo menos de comprobar, porque es un asunto matemático. Yo no puedo ingresar a una posición con X cantidad en mi patrimonio y salir con una cantidad triplicada o cuadruplicada sin yo poder justificar con el salario que percibo esa riqueza. Entonces, en el caso, durante el tiempo que yo manejé la Suprema Corte de Justicia, todos los años se hacía una especie de auditoría a través de la declaración jurada de bienes de los jueces. El juez que no podía justificar el incremento de su patrimonio de un año a otro, con el salario que percibía, inmediatamente entraba a investigación, porque no podía. ¿Cómo podía justificar que de un año a otro hubiese...? Pero ahora se han puesto casos en manos de la justicia donde ha habido ese incremento injustificado y significativo, alarmante del patrimonio, como fue el caso de un senador. Porque es la complicidad, es la complicidad que hay en nuestro país, y principalmente complicidad que necesariamente requiere del apoyo del sector político. Entonces, si ese estado de cosas no cambia, es imposible tener un país libre de impunidad. ¿Usted tiene alguna esperanza de que algo bueno se va a producir en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Constitucional a partir de este proceso de renovación? No, yo creo que la cosa va a seguir igual.
porque la decisión de la independencia, primero la independencia del Poder Judicial, la independencia del Tribunal Constitucional va a depender única y exclusivamente de los políticos. Si los políticos quieren seleccionar miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional que sean totalmente independientes, los tenemos. Ahora, depende mucho también de las personas que escojan, porque la verdadera independencia de los jueces, del Constitucional o de la Suprema Corte de Justicia o de donde sea, esa independencia radica en la conciencia del juez, no en lo que diga la norma, no en lo que diga la Constitución, no en lo que digan las leyes. Sino el compromiso del juez con la verdad. En el compromiso social que tenga el juez. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de excelentes jueces que aún perteneciendo o siendo partidarios de algún movimiento político, realmente son independientes, porque es cuestión de conciencia. Sí. Ya, Magistrado, no habrá la costumbre de que magistrado, pero bueno, para nosotros lo sigue siendo de cierta manera. Gracias. No habrá una vacuna para concretizar la fórmula que dio recientemente Temístocle Montaz de blindar la Constitución por 100 años. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer la sociedad dominicana con la Constitución? Que parece que es un relajo, los aprestos de reforma constitucional a cada rato. Y bueno, y últimamente los rumores han estado al pecho. Cambia la cultura política. Después, mira, aquí no hay forma de blindar la Constitución. Porque mientras la Asamblea Revisora tenga la facultad de cambiarla, la va a cambiar. Y mientras los políticos sean quienes dominen eso, lo van a dominar. Va a depender siempre del tipo político que tenga ahí. Todo va a depender. Pero, magistrado, usted dice, usted cree que las cosas van a seguir igual, más o menos cambia la forma, pero va a seguir igual en cuanto al dominio político de los órganos, de las altas cortes, no como le han llamado. ¿Este procedimiento entonces es un show? No, la palabra es muy fuerte. Pero ya se sabe, es probable que se sepa a quiénes se van a escoger. Por lo menos eso es lo que están denunciando algunos ahí. Se sepa quién va a escoger. Sin embargo, ponen a un grupo de gente a inscribirse o a que lo inscriban como candidatos y candidatas, van a hacer deliberaciones públicas con cámara de televisión y al final mire la listita, estos son. Yo sugeriría, eso no es un show. Yo sugeriría que se hiciera el mismo proceso del 97, que la selección de los 16 jueces se hizo por televisión. Se va a hacer, creo que se va a hacer así. Sí, se va a televisar durante 3 días consecutivos al inicio de diciembre. Porque en el consejo pasado, lo que se televisó en vivo fue las entrevistas. Pero el proceso de selección de los jueces la decisión no se tomó, para que uno viera quiénes votaron por Yo no sé ahora si lo van a tomar en cuenta o no. Lo ideal es que la gente, que el público vea cuál fue el criterio de selección. Hay que recordar en el 97 el tranque que hubo. Sí. Que suerte que Dios iluminó a doña Milagro y fue la tabla salvadora con un empate que hubo que no era insalvable. Y ella con su capacidad y la comprensión de los demás, obviamente. Pero ahora yo no sé. Desde luego que lamentablemente, conforme a nuestros criterios políticos dominantes, a nadie lo van a ir a buscar en su casa y se lo van a proponer. Si usted no busca la manera de que alguien lo proponga en el seno del Consejo y que haya un acuerdo político o no entre los miembros del Consejo. Y parece que ese acuerdo es casi imposible. Parece que es imposible por la posición que yo veo y por lo mismo que han dicho los dos representantes de la oposición. Miren, aquí, repito, a ningún presidente de la República le conviene tener una justicia totalmente independiente. A nadie. Porque todo el mundo piensa que es muy bueno tener un juez a quien tocarle la puerta en un momento determinado. Eso es una cosa que no se puede decir mucho. Sí. Y menos viniendo de un expresidente. Quiere decir que el magistrado Vargas no tiene nada que buscar ahí. Que se haga postulado, él es un juez. Es un excelente juez. Excelente juez, ha demostrado que maneja la ley y maneja el sentido de justicia. ¿Y cuántos Vargas no hay en la administración de justicia? Lo que pasa, miren, la administración de justicia de hoy es muy diferente a la de antes.
Yo recuerdo en una ocasión haber leído un expresidente francés de la República se desmontó en una estación del ferrocarril, iba para un pueblo a visitar a un amigo enfermo. Se desmontó, creo que se llamaba Paul de Chanel, y nadie lo conocía en la estación de ferrocarril. Y en la policía, en la estación de policía que había, tampoco lo conocían. Y hubo que buscar a alguien para que lo identificara. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que en esa época de antes, y quizá cuando nosotros llegamos en el 97 a la Suprema, era muy diferente la administración de justicia a la de hoy. Hoy con las redes sociales, que caminan mucho más rápido que los periódicos de antes y los de ahora. Entonces, el juez, la administración de justicia. Sin embargo, el magistrado Vargas ha tenido la capacidad de poder administrar justicia antes y ahora, y lo ha hecho de manera muy independiente. Entonces, cuando yo digo que cuántos magistrados Vargas no hay, lo que quiero decir es, ahora lo van a poner. Usted puede tener la completa seguridad que al magistrado Alejandro Vargas no lo van a poner en el Tribunal Constitucional ni va a llegar a la Suprema Corte. Porque es incontrolable, es independiente. Porque no solamente independiente. ¿Y cómo llegó Miriam Germán? Miriam es una juez de carrera. Sí, sí, o sea, por supuesto. Debo decirle que cuando yo llegué a la Suprema, Miriam era juez. Sí. O sea, en el 97 Miriam Germán era juez. Sí, sí. Y Miriam llegó a base de méritos propios. Sí, sí. Y por eso digo, porque ya no es de pero partido. como Miriam hay 10, 15, 20. O sea, dentro de la carrera judicial, yo le puedo contar 50 personas, yo le puedo hacer una lista de 50 personas, que todas pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia. Y yo puedo ir a la completa seguridad que ninguno me va a hacer quedar mal. Porque él se sigue insistiendo de que aquí todo el mundo es político, de que eso de la independencia no... Porque a nadie le conviene la independencia del Poder Judicial. A nadie. O sea, no solamente a los políticos, ni a los empresarios, ni a las iglesias. A nadie le conviene porque todo el mundo quiere tener un juez amigo. La Suprema Corte de Justicia, cuyo proceso de renovación no ha comenzado, porque se supone que va a ser después que se concluya lo de el Tribunal Constitucional. La Suprema Corte de Justicia está dirigida por un hombre que se le atribuye mucha honradez, mucha seriedad, pero que es miembro prominente del Comité Central, o por lo menos lo era en el momento que llegó allí, del Partido de la Liberación Dominicana, y no solamente eso, sino un socio del entonces presidente de la República, Leonel Fernández, socio de mucho tiempo allí. ¿Se quedará él en la Suprema Corte de Justicia? Por lo que yo tengo entendido, él no quiere seguir. Él ha dicho que sí. No. Pues lo deberá de ir a decir. Hasta donde yo tengo entendido... Se le preguntó a él. Hasta donde yo tengo entendido, él está esperando solamente que termine su periodo y se va. Eso pero su periodo no termina ahora. Bueno, pero va a terminar en diciembre. Sí, en diciembre termina en diciembre. Y hasta donde yo tengo entendido, él ha declarado que no se va a someter al proceso de evaluación. Eso es lo que yo creo. Nadie discute la honradez. ¿Pero si se somete? Bueno, ¿tendrá la misma suerte que cuando el presidente Leonel era presidente del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Querrá el presidente de la República? Miren. El presidente va a ser el presidente. El presidente tiene que ser el presidente. Va a ser el presidente y la mayoría de los escogidos en el Tribunal Constitucional, como la Suprema Corte de Justicia, es más, me atrevo a jugarla de esta manera. Ahí no se va a seleccionar, se va a elegir absolutamente a nadie, ni en el Tribunal Constitucional, ni en la Suprema Corte de Justicia, ni cuando vuelva la ocasión al Tribunal Superior Electoral, nadie será electo con la oposición del presidente de la República. Definitivamente. Definitivamente. Sí. Entonces es un show. Sí. No, es un juego, es una modalidad de selección. Sí, sí, antes de que... Que la gente se entretiene con eso. Mucho. Se entretiene bastante. Porque tienen siempre las esperanzas. Sí. Ahí hay gente que ha participado en el 97, en el 2001, en el 2011, hasta para el Tribunal Superior Electoral han participado. Los mismos. Los mismos, siempre se inscriben. Siempre se inscriben. Que han participado. Para nada. Magistrado, sí. Y el tema de la, vuelvo al tema de la corrupción y del fallo de la justicia. ¿Cómo usted evalúa esta situación que no haya ni siquiera sanción definitiva frente a varios jueces que han sido
casi atrapado con las manos sobre la masa. Y Cuestionado. entonces ahí teníamos a un miembro del Consejo Judicial vinculado a una jueza que el presidente de la Suprema la presenta en una rueda de prensa diciendo, mira, soborno, pasó esto, mira el dinero, mira la cosa. Y que esta sociedad se haya quedado casi igual. Alguna crítica, pero no más de ahí. ¿Cómo usted evalúa? ¿Cómo erradicar eso? ¿Cómo evitar que esas situaciones continúen? Y en adición a eso, se irá a su casa el presidente de la Suprema Corte de Justicia sin ese trompo, sin desenrollar. Sí, o sea, la sociedad tiene que saber qué pasó. Ustedes han dicho la palabra clave, sin que la sociedad haya hecho nada. Sí. Fíjate, eso se cayó. O sea, ya eso ha caído en un silencio sepulcral. Totalmente, total. ¿Por qué? Por los niveles de complicidad que hay en la sociedad dominicana que no quiere que la corrupción sea combatida. Pero más que la sociedad, vamos a hablar del sistema de partidos políticos. Porque yo insisto, miren, esas manifestaciones que nosotros vimos desde enero del año pasado hasta casi final de esas manifestaciones del Movimiento Verde en la capital, en las regiones, han demostrado que la lucha contra la corrupción tiene respaldo significativo de la sociedad dominicana. Y este reclamo pues ha movilizado a la gente. Lo único que no se le está tomando en cuenta. Entonces, no es la sociedad, es el sistema de partidos políticos, ¿no le parece? Es que yo creo que es una parte de la sociedad la que se ha manifestado en ese sentido. La sociedad no solamente somos nosotros los que protestamos, los que estamos con la marcha verde, los que queremos que no haya impunidad, los que queremos sanción. Nosotros somos una parte muy pequeña de la sociedad. O sea, esta sociedad está enferma a todos los niveles, en el feminicidio, la corrupción, todo eso. Entonces, aquí no podemos pensar que va a haber lucha contra la corrupción, que se va a acabar la impunidad, cuando el sector político no lo quiere. Aquí el sector político mueve todo. ¿Y qué podemos hacer, doctor? Seguir luchando. ¿Contra esa enfermedad? Seguir luchando. Y seguir elevando la voz de protesta de que realmente las cosas no andan bien y que hay que mejorarlas. Pero lo que yo quiero señalar es que no hay posibilidad de mejorar la República Dominicana si no mejoramos la cultura política. Usted dirá, bueno, pero ¿y cuándo será eso? Bueno, cuando llegue la ocasión. Pero mientras tanto, la tradicional política dominicana ha conducido a esto. Eso que usted decía de los jueces que han sido, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia denunció, que se presentó pruebas, eso se ha quedado así y se va a quedar así. Y el caso de Brecht. Y se va a quedar así. Y el caso de Brecht se va a quedar así también. Yo creo que el caso de Brecht llegó donde tenía que llegar. Ya no va a pasar de ahí. Ya yo creo que llegó y ahí se va a quedar. Ahora llegó a la justicia. Está en manos de la justicia. Y ahí se quedará. Ahí se quedará. Sin sanciones. Yo creo que no habrá sanciones. O más sanciones de las que ha habido. Si se puede llamar sanción a lo que ha ocurrido hasta ahora. La única sanción hasta ahora ha sido que mencionaron unos nombres. Alguien duró un par de días preso, detenido en el hotel del Palacio de Justicia. Bueno, y se ha invalidado a 2 miembros prominentes de la oposición. No hay duda. Sí, a Jesús Vázquez y Andrés Andrés. Y Andrés Bautista. Hay más gente de la oposición involucrada en ese expediente ahora que del gobierno. Sí, y la magnitud, o sea, la relevancia política que tienen los 2 dirigentes de la oposición que están... Sí. O sea, eso hay que tomarlo. ¿Cómo usted califica eso? ¿Usted conoce los expedientes? No. ¿Cómo? No, porque como yo soy de antemano dónde va a llegar ese expediente, no me ha movido, no he tenido el interés en buscarlo. ¿Y dónde es que va a llegar? ¿Al zafacón? Yo creo que sí. Si llega. Si llega. Si llega a nivel de zafacón. Yo creo que se va a quedar durmiendo, como se va a quedar durmiendo otros casos. La gente se olvidará, vendrán otros. Sí, pero mientras ¿Y qué tanto, peligro esas 2 personas quedan invalidadas? Esa situación de impunidad creciente y en casos como este tan documentados, o como otros que se han documentado,
¿hacia dónde conduce? ¿Esto no implica algún peligro para el futuro inmediato de la democracia dominicana? Un incentivo. O sea, eso es incentivar a seguir haciendo las cosas mal hechas. Fíjate que en el único país donde los presos son pocos, con el caso de Brecht. Y efímero, fue un momentito nada más. Entonces, eso no tuvo la trascendencia de Perú, no tuvo la trascendencia De Colombia. O sea, no, Expresidente y presidente activo, porque en el caso del Perú. Claro, ha sido muy tímida la persecución, en el caso de Brecht, en nuestro país ha sido muy tímida. Creo que fue en este programa que yo dije hace 2 años, que la Procuraduría General de la República se estaba contentando, se había conformado con las informaciones que venían de Brasil y que eso era peligroso. Yo sé lo que creo, que la Procuraduría General de la República en nuestro país no hizo las investigaciones a fondo, independientemente de lo que se obtuvo de Brasil. Como hizo Perú, que fue allá. Entonces parece que eso puede traer como consecuencia que mucha gente que deberían estar no están. Sí. Y otros que están no deberían de estar. Porque es un expediente, es realmente escandaloso. Cuando yo digo que las cosas van a seguir igual, a veces alguien me dice, no, porque tú eres muy pesimista. Sí, pero es que yo no veo nada que me llene de optimismo. Nada que me llene de optimismo. Los políticos van a seguir siendo los mismos políticos tradicionales dominicanos. La oposición cada día le es más difícil aglutinarse de manera tal que sea una opción realmente de poder. Pero como estamos en la República Dominicana, que de un momento a otro cambian los vientos, vamos a ver si en esta ocasión cambia. Bueno, ojalá que cambiaran los vientos, ojalá. Muchísimas gracias, doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, abogado ahora en ejercicio y un... Corrige. No en ejercicio. No en ejercicio. No. Como consultor. Como consultor. Porque yo dije que jamás volvería a pisar las puertas de un tribunal en rol de abogado y no lo he hecho, ni lo voy a hacer. Sí, bueno. Muchísimas gracias. Disfrute del Café Santo Domingo. Gracias a ustedes. ¿Ustedes creen?